Mi nombre es José P. García, director del Instituto Impact de la Escuela de Oratoria para Empresarios, también historiador, y te pido que no te pierdas el documental La nueva vacuna. ¿Cómo crees que toda esta situación está afectando al ser humano, a la persona de a pie? Creo que tu opinión tiene mucho peso por tu enfoque multidisciplinar, así que bueno, coméntanos. Bueno, creo que la situación está afectando muchísimo al ciudadano de a pie, a nivel emocional sobre todo. Me imagino que la situación de estrés crónico ya se ha vivido en otros momentos de la humanidad. Y bueno, tengo la suerte de haber estudiado historia, soy especialista en historia contemporánea, tengo 2 años de doctorado en relaciones internacionales, especialista en historia militar, o sea, muchas cosas que me han hecho llevar mi mirada, ¿no?, al pasado y a estudiar y analizar circunstancias que no hace tanto que ocurrieron, porque yo me muevo sobre todo en el ámbito de la historia contemporánea. Y creo que hay algo común al ser humano, que es en las crisis entendidas como situaciones inesperadas y no controlables, se nos genera una situación de estrés. Ya sabes que el tema del estrés también me encanta el conocer en profundidad precisamente la barrera más importante que tiene el ser humano para llegar donde quiere llegar, que es la emoción del miedo, ¿no? Tengo el título de especialista en inteligencia emocional por la Universidad Camilo José Cela ya hace muchos años, fue la primera promoción que hubo en España. Y eso me hizo empezar a entender, ¿no?, cómo los humanos gestionamos el miedo, o más bien, no el miedo, sino la ansiedad, ¿no? Porque la diferencia sería en que miedo es ante una amenaza real en el instante, o sea, me ataca un Doberman y me defiendo, o me defiendo o no, pero hago algo. Y luego está la ansiedad entendida como la capacidad de proyectar nuestros pensamientos más allá del momento presente para anticipar un escenario que me imagino, ¿no? Entonces creo que la situación de estrés crónico en el que estamos sumidos, o está sumida muchísima gente, ¿no? Porque claro, esto de la gestión inteligente del miedo y la preocupación, pues no sé, en el colegio, ¿tú te acuerdas de la asignatura? Alex? Yo tampoco, mira, fíjate, estaba pensando en el colegio, en el instituto que fui, tampoco, no sé, a lo mejor me salté esa clase, y en la facultad, bueno, un sistema educativo que instruye y no educa, pues es lo que tiene, ¿no? Que cosas fundamentales para la vida, pues no las tocamos. Nos toca aprenderlas cuando tenemos 30, 40 o 50 años, como en mi caso. El caso es que una situación de estrés crónico, sabemos que el estrés es una reacción del cuerpo humano donde nos ponemos en alerta máxima, donde toda la química para salvaguardarnos se pone en acción y bueno, en muchos momentos de situaciones críticas del ser humano, pues hay muchos testimonios, ¿no?, de las sensaciones que genera ese estrés. Nos convertimos en muchos casos ante esa descarga de adrenalina en supermanes muchas veces, ¿no? Pero claro, el estrés crónico, ¿cuál sería la diferencia? Pues sería la diferencia entre me ataca un león y me escabullo, me defiendo o escapo, y me ataca un león todas las horas del día durante los próximos 3 meses. O sea, ¿qué hace un ser humano siendo atacado por un león todo el rato? No podemos aguantar eso, ¿no? Entonces, creo que las personas están viviendo una situación de estrés crónico. Y el estrés crónico, no hace falta ser un lince ibérico para entender, y ya la psicoinmunobiología, que es una ciencia incipiente a la que se presta todavía poquísima atención, y así nos va, pero que dentro de unos años será principal, ¿no?, porque es la influencia de la psiquis en nuestro sistema inmunológico, pues ya está diciéndolo, pero no hacía falta ser muy listo también sin psicoinmunobiología para determinar que un estrés crónico lo que hace es actuar de manera inmunodepresora. O sea, nuestro sistema inmune se viene abajo, que es nuestra principal defensa frente a bacterias y virus. Así que
creo que esta situación de estrés crónico, fruto de que no estamos entrenados para entender el estrés y de dónde proviene, al fin y al cabo el estrés es una proyección a futuro y a pasado de cómo me siento y lo que pienso hoy, y por lo tanto son mis creencias lo que me generan el estrés. Así que si no entendemos qué son las creencias, no entendemos qué son los pensamientos y no entendemos que tenemos poder sobre esos pensamientos para cambiarlos, me dejo llevar porque creo que es lo normal y por lo tanto no tengo nada que hacer. De tal manera que me deprimo, básicamente, ¿no? Y eso es mortal. Mortal en el medio y largo plazo para la salud de básicamente todo el mundo que no se autogestione. Y las posibilidades de autogestionar son muy pequeñas porque no tenemos la preparación ni la información para ello. Entonces, como experto en tu área, ¿crees que los acontecimientos actuales han deteriorado gravemente el sistema inmunológico y la vida en general de las personas? Porque claro, al disminuir ese sistema inmunológico, ello afecta de múltiples maneras a la vida de las personas, que siguen cayendo y cayendo y cayendo porque es como una cadena. Es ese miedo el que nos está produciendo esos daños mucho más graves que el virus original que tanto nos han hecho temer. Mira, para mí el miedo es un arma de destrucción masiva, la máxima que ha habido. A lo largo de la historia el miedo ha sido usado sistemáticamente para el control de las personas, ¿no? Para el control de la masa, el control del pueblo, el control de los ciudadanos, ¿no? En el mismo momento en que no estamos educados para entender el miedo y para conocer de nosotros mismos y cómo funcionamos por dentro, somos susceptibles de ser manipulados, porque de entrada no nos damos cuenta que somos manipulados. De hecho, en este caso, yo estoy seguro que soy manipulado todos los días y ni me entero de la misa a la media. Solo que hay en ciertas parcelas que me voy enterando un poco, ¿no? De cómo soy intentado ser sometido a manipulación. Entonces, el miedo es brutal porque nos circunscribe a una situación de supervivencia. El raciocinio queda abolido ante el miedo. La emoción impera. Vamos al cerebro reptiliano. Actuamos como si fuéramos un cocodrilo o un caimán. Eso es toda nuestra labor de sutileza actuando desde la supervivencia. Solo aspiramos a llegar a mañana por la mañana, vivos, a tener un plato de lentejas caliente, a tener un techo bajo el que cobijarnos y ropa que ponernos. Y ya está. O sea, esa es toda nuestra aspiración cuando se nos induce al miedo o cuando nos autoinducimos al miedo, ¿no? Y donde solo me importa sobrevivir, es muy fácil vender la idea de dame parte de tu libertad a cambio de seguridad. Cuando estamos en modo supervivencia, en modo cerebro reptiliano, lo que queremos es la seguridad de que nuestros intereses básicos van a ser salvaguardados. O sea, que vamos a vivir mañana. Y ese es un precio muy alto que no nos damos cuenta que pagamos, porque estamos superviviendo. ¿Qué pasaría si nos diéramos cuenta que en realidad no estamos sobreviviendo, que en realidad no tenemos una amenaza real a nuestra vida, ¿no? Por supuesto hay amenazas reales a nuestra vida, pero en el mundo en el que vivimos, en los países en los que estamos, estadísticamente las posibilidades de morir, igual que podría tener una persona en Sudán del Sur, o tenerlo en el campo de refugiados de Moria en Lesbos, o en cualquier campo de refugiados sirios en Líbano, pues va a ser que no es el mismo. Así que es una responsabilidad individual en enterarnos cómo funcionamos. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de su vida, ¿no? Y si tengo miedo, ¿por qué tengo miedo? ¿A qué estoy creyendo, no? Para tener miedo. Porque al final, como el miedo ante una amenaza que no es inmediata, no es un miedo real, es una proyección, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué me cuento yo cuando veo una noticia, cuando me dicen algo, cuando me llega una información? ¿Cómo reacciono? Porque fíjate la importancia que tiene esta palabra. ¿Cómo reacciono? La diferencia entre reacción y respuesta es que la reacción es un movimiento automático. ¿Cómo salto a defenderme, no? Ay. O la respuesta. La respuesta lo cambia todo. Responder significa que elijo la respuesta, no la reacción que está en modo automático, ¿no? Entonces, claro, pues eso viene de conocerse un poco más, saber dónde están las fuentes del miedo, de mis miedos, ¿no? Y sobre todo ese análisis de qué me estoy contando
para autogenerarme ese miedo? ¿A qué estoy dando pábulo o qué estoy creyendo o qué creencias estoy emitiendo dentro de mí para tener una mirada, una visión del mundo? Y cuando empiezas a tomar conciencia de eso, empiezas a ser más libre, por la sencilla razón de que puedes elegir. Y hoy creo que la mayoría de las personas creen que no pueden elegir y que todo lo que ven les es dado así, y que así vale. Y bueno, tú lo sabes porque has trabajado conmigo, ¿no? Mi especialidad es la comunicación, ¿no? Y bueno, pues claro, hoy estoy haciendo un máster en observación de la comunicación porque la palabra en buenas manos genera milagros y la palabra en malas manos genera dramas, ¿no? Y estoy viendo cómo se usa en una y otra dirección hoy. Más en la dirección B del drama que más en la generación de milagros, ¿no? La palabra es un poder increíble. La palabra genera y crea realidad. Dicen por ahí una frase, dice que las guerras se empiezan ganando por el lenguaje, ¿no? Yo aunque estudie las guerras, pero no creo en los conflictos, y lo que intento entender es por qué los humanos llegamos a enfrentarnos, ¿no? Y cuáles son los comportamientos y actitudes del ser humano que hay detrás, ¿no? Al ser un terreno donde ya no hay reglas morales en las guerras, ¿no? Entonces ahí es donde sale lo mejor y lo peor del ser humano. Pero, por otro lado, es en esa batalla que se ha declarado, ¿no? Entre la verdad y los detractores de esa verdad, ¿no? Donde se ha, de un modo muy maniqueísta, ¿no? Se ha polarizado, pues entonces ahora hay que elegir entrar entre los buenos y entre los malos, ¿no? Entonces esa separación también nos genera miedo, ¿no? Porque nos hace temer a los que son distintos a mí. Si yo no estoy con la mayoría, si no estoy con todos los que les han contado una historia y se la creen, estoy en contra. O sea, no hay términos medios, no hay... Y entonces tengo miedo en una sociedad filiativa, como la sociedad mediterránea, ¿no? Que es una sociedad donde el grupo es crucial, ¿no? No venimos de una sociedad anglosajona con la ética protestante y con ese fuerte individualismo nacido del que en el cielo seré premiado con el paraíso siempre y cuando me haya ido bien en la tierra. Aquí es al revés, ¿no? En nuestra sociedad judeocristiana, pues aquí el poder del grupo es brutal, ¿no? Para bien y para mal. Cuando vienen mal dadas tenemos a nuestras familias, a nuestros amigos, a todos, ¿no? Pero también tenemos un miedo reverencial a ser excluidos del grupo. Y eso pasa por opinar distinto, por ejemplo, ¿no? Si yo opino distinto, soy echado fuera del rebaño, ¿no? Se me deja en el bosque aislado y el resto. ¿Por qué? Porque he sacado la cabeza y he opinado distinto. Y eso a los grupos puede ser una amenaza. O puede ser percibido como una amenaza. O yo mismo percibo que tengo el riesgo de que me echen de mi grupo, de dejar de ser querido. Así que es muy difícil expresar nuestras opiniones en un entorno. No es difícil, o sea, objetivamente es fácil, pero tenemos miedo a que debido a nuestras opiniones, pues, nos echen de donde estábamos, ¿no? Y ese miedo, que está muy claro que todo el mundo tiene, o bueno, el 99% de la población tiene ese miedo, ¿verdad? Tienen ese miedo a opinar, ese miedo en todas las áreas, no solo a opinar, miedo al virus, miedo a morirme, miedo a infectarme, a respirar, a tocar o a otro ser humano. Todos esos miedos exacerbados que tenemos hoy en día en esta situación, ¿crees que son coherentes con la realidad? O sea, tenemos miedo. Está claro que una de las causas del miedo es lo que nosotros nos preguntamos en nuestra cabeza, pero otro también es todas las cosas que nos dicen en nuestra oreja. Entonces, todo eso que nos dicen, ¿crees que está hecho para darnos más miedo del que nos debería de dar? ¿O es la realidad y somos nosotros los que decidimos tener ese miedo? Nunca hay una sola versión de la realidad. Hay muchas realidades, ¿no? Entonces, en el momento que se elige una opción y se dice que la opción, mi realidad, es la realidad y la otra es falsa, ¿no? Los famosos fakes o bulos, por ejemplo, estoy diciendo que el que opine de otra manera está equivocado, ¿no? Es curioso en estos días que estamos viviendo. A mí me encanta investigar, ¿no? Porque me encanta estar avalado por informaciones dentro de lo que cabe veraces, ¿no? O por lo menos puntos de vista distintos y puntos de vista que sean válidos, ¿no?
O sea, ya aprendí de hace mucho que el poder nunca nos va a contar la verdad. Lo que me está asombrando en estos tiempos es que, viniendo todas las opiniones del poder establecido, le demos credibilidad absoluta. Tal vez porque buscan el bien común y buscan nuestra salud. Sí, pero tal vez haya muchos más intereses por ahí, ¿no? El poder nunca nos va a contar lo que es de verdad. No le interesa, sea quien sea. Primero porque ya no es el poder. Fíjate el uso de las palabras, Alex. Las etiquetas, ¿no? O las generalizaciones. La ciencia. Las empresas. ¿Qué hay detrás del poder de la ciencia y de las empresas? Humanos. Humanos poderosos, humanos científicos, humanos empresarios o inversores. O sea, hay personas detrás todo el rato. Pero fíjate qué fácil se extiende una cortina de humo diciendo un término genérico. La ciencia. La ciencia. Hoy vivimos una deificación de la ciencia. ¿La ciencia es Dios? La ciencia no es Dios. La ciencia es una herramienta súper útil para el avance humano, que en buenas manos es maravillosa, que en malas manos es mortal. Así que lo que importa de la ciencia es quién está detrás de la ciencia. Los científicos. ¿Cómo son? Claro, que yo sepa, hasta el momento, o han hecho un trabajo enorme de desarrollo interior a introspección, trabajo del ego, del orgullo y de la soberbia, o aquí muchos científicos, igual que el resto de los mortales, tenemos un nivel de ego que se sale por las costuras. Y desde el ego, el bien común queda de lado. Así que, fíjate, la carrera por publicar, imagínate, o la carrera por alcanzar la primera vacuna, llevarse las loas o... Sí, puede haber una genuina intención de ayudar, pero también está el quiero ser el primero, o quiero ganar, o quiero ponerme por encima de, o quiero mi carrera profesional potenciarla. ¿Lo hacen todos? Todos no, pero muchos, claro que muchos. Y ahí donde está el bien común. ¿Qué antecede? ¿Mi carrera o el bien común? Pues habría que ir preguntando uno a uno y nos íbamos a llevar muchas sorpresas. Pero no hablo de la ciencia, hablo de todos los lados. Hablo de las empresas, hablo de los gobiernos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de energía, de vibración, el nivel de conciencia de los que nos dirigen, ¿no? Porque en función de todo eso nos vienen unos mensajes u otros, ¿no? El nivel de grandeza. Hoy tenemos políticos desde mi punto de vista, pero no tenemos estadistas, ¿no? Estadistas mira a medio y largo plazo. Un político es un cortoplacista en general. Estoy generalizando, ¿vale? Puntualizo esto porque como me voy a meter con las generalizaciones para que luego no se me acuse de generalizador, ¿vale? Algunos políticos, algunos, ¿vale? Y políticas, que son personas detrás de todo esto, ¿no? Entonces, el miedo, desde el poder, genera una ventaja maravillosa. Y es que somos moldeables. La población va a hacer lo que uno diga. Y supongo que para alguien poco trabajado por dentro llegar a una situación de poder donde toda la gente hace lo que uno dice, tiene que ser una situación maravillosa, ¿no? Para, de alguna manera, imponer, gracias al miedo, lo que de otra manera no sería tan fácilmente impuesto, porque no tendría mucho sentido para mucha gente. Para otras sí, pero no para todos. Ahora, la capacidad de pensar se anula desde el miedo, y por lo tanto, al no pensar, no podemos discernir nuestra realidad, nuestra verdad, que es contrastando fuentes de información, opiniones distintas. Eso ahora mismo tiene la cruz, los ajos y yuyu, quien intente poner sobre la mesa una opinión distinta o diferente. Antes, tenía derecho a opinar, ahora mismo no tengo derecho porque todo está articulado para satanizar al que piensa distinto. Todo esto tiene sentido, quiero decir, que lo hagan así, esto es de primero de pichón de manipulación comunicativa. O sea, quiero decir, no están haciendo cosas alucinantes desde los que comunican. O sea, están haciendo cosas muy obvias, pero no por obvias son conocidas por la gente, ¿no? Porque tampoco nos las cuentan, ¿no? Técnicas de comunicación y manipulación. ¿Te acuerdas tú No. A lo mejor estabas en el bar, en la facultad, tío. Joder, claro. Así que, a mí, por ejemplo, el tema de comunicación y cómo se genera el miedo, es alucinante, ¿eh? Es alucinante. Bueno, aparte de que, por supuesto, hay que mirar la gente cómo genera
sus opiniones sobre lo que pasa. Y recordemos, las opiniones, en un momento dado, la diferencia entre opinión y creencia es que una opinión viene de algunas fuentes y todavía estoy a tiempo de poder cambiarla, pero cuando se convierte en creencia, y el que se convierta en creencia viene de muchas evidencias, ¿no? Para mí, o sea, no es que yo lo crea, es que lo leí el otro día en el periódico, es que me lo ha dicho mi primo Ramón, al que tengo en alta estima, es que luego lo han dicho en la televisión y luego en el colegio hemos tenido una reunión para que nos digan todo eso. Al final, viene de 23 fuentes distintas, más que luego he conocido a uno que le pasó no sé qué con esto del COVID y entonces, claro, pues fíjate, es que es así. Y se convierte en creencia, que es una ley de vida para mí. Ya la creencia no la cuestiono, es así. Ese es el problema que tienen las creencias cuando son creencias que nos limitan, que al creer que son así, o hacen un trabajo, pero quirúrgico, de extirpar esa creencia, o te mueres con ella, ¿no? Claro, esto tú lo conoces porque la asignatura de qué es una creencia y gestión efectiva de las creencias, esa también, que no te la saltaste, no parabas de estar en el bar, tío. Claro, bueno, pues nada. A mí me apasionó todo esto porque lo estudié, bueno, hice todo lo que había en programación neurolingüística, en PNL, y bueno, soy trainer en PNL y eso me abrió un mundo a entender cómo pensamos y cómo gestionamos nuestra realidad. Y es que es tan sencillo la manipulación, es tan sencilla, o sea, alterar mis creencias o crear, valga la redundancia, creencias. A mí, ahora mismo, fíjate, llegamos a la percepción de dónde estamos. Primero, el alarmismo se genera de entrada por las cifras, ¿no? Y las cifras son las que son. ¿O no? Porque como cualquier otro tipo de cifra, puedes estar de acuerdo o no con esas cifras porque hay otras fuentes de otras cifras. Pero aquí solo vale una fuente. Otras fuentes alternativas, aunque venga de fuentes fiables o fuentes, son dejadas de lado, lo que se llama omisión en la información. Solo me quedo con lo que me interesa y omito lo que desmontaría lo que estoy contando, ¿no? Eso lo hacemos a nivel inconsciente todos los días de nuestra vida. Por eso las creencias filtran y solo me fijo en lo que me interesa o en lo que yo creo y omito el resto, ¿no? Y luego por ahí, luego está cuando se hace a propósito, ¿no? Al foco a una sola cosa para que omitas el resto. Hacerte creer, ¿no? Bien. Entonces, para mí, el tema de las creencias es un tema crucial en todo esto, porque son las creencias, de la creencia deviene el miedo, esa proyección. Mira, en comunicación, por ejemplo, las cifras, doy unas cifras, y meto en esta frase, atención a esta frase, y os invito a todos a que miréis en los medios, ¿vale? Mirad en los medios. Por ejemplo, es una tontería, pero es muy significativa. A la hora de dar cifras de infectados, ¿vale? No es lo mismo decir infectado que positivo, ¿vale? Infectado es... ¿Qué va a pasar cuando me digan infectado? Que entiendo que alguien está enfermo, ¿no? ¿Qué va a pasar si digo positivo? Es más tenue que infectado. Así que elijo conscientemente a la hora de dar una noticia si digo infectado o digo positivo. Pero es que además, imagínate que digo esta frase. Objetivamente se han ingresado hoy, imagínate, 320 personas en los hospitales, por ejemplo en Madrid. Pues podría decir, hoy ha habido 320 ingresos debido al COVID en Madrid. Ahora, fíjate el matiz. Ya ha habido 230 ingresados en Madrid. Ya se han superado los. ¿Qué supone la palabra ya? Vamos, voy a invitar a que digamos esta frase. Cambiamos la frase, como se puede poner lo que queramos delante, la cifra es 230 ingresados. Vale, y delante yo puedo poner lo que yo quiera. Vale, vamos a poner, como el ya es una valoración subjetiva del periodista, porque la valoración objetiva sería dar la cifra, entonces vamos a poner, solo hay. Hoy solo hay 230 ingresados en los hospitales de Madrid. Uy, vaya, cambia un solo hay con respecto a un ya. Y los dos son elegidos, ¿eh? ¿Qué se está viendo sistemáticamente? Ese ya. Por ejemplo, el otro día veía
no me acuerdo de qué periódico es, la bomba vírica de Madrid. O sea, la bomba vírica. ¿La bomba vírica? ¿Qué pretende decir una bomba vírica? O sea, lo importante en comunicación, como se sabe además en comunicación política perfectamente, es no lo que dices, sino lo que la persona va a entender. Y aquí metemos el lenguaje hipnótico ericksoniano. ¿Qué es el lenguaje hipnótico ericksoniano? Pues un lenguaje que se usa todos los días, que los políticos usan todos los días. ¿Qué dice el lenguaje hipnótico ericksoniano? Imagínate. Las cosas van a estar mucho peor si no hacemos esto o aquello. ¿Qué significa las cosas van a estar mucho peor? ¿Me ha dado alguna cosa concreta de cuán peor van a estar? No. ¿Por qué? Porque se deja a la imaginación del oyente que rellene el ¿qué es para ti lo peor? De manera que se llega de una manera hiperpersonalizada a todo el mundo diciendo generalizaciones y vaguedades, ¿no? Del tipo, y si hacemos esto, la cosa cambiará. La cosa cambiará. ¿Qué la cosa cambiará? ¿Cambiará a qué? Dime en concreto qué va a pasar bueno si tú dices que hacemos eso. Pero eso no se dice. ¿Por qué? Porque es preferible que te lo imagines. Sería muy complicado llegar a todo el mundo, y porque a cada uno nos gustan unas cosas o valoramos unas cosas, no llegarán a todos. Así que mejor dejarlo en modo vago, ¿no? Es el lenguaje hipnótico, es el lenguaje artificialmente vago que se llama, para comunicar lo que quieran, o lo que queramos, ¿no? Por eso, sabiendo esto, que ya te digo que es súper simple de saber, es facilísimo hacer llevar la atención de una persona en una dirección o en otra. Entonces, fíjate las cifras. Hay 500, creo que esta cuenta la ha hecho poquísima gente. Cuando se da una estadística, la estadística lo que tiene es la capacidad de ser interpretada. ¿Por qué? Porque al dar un solo dato, no se da el dato de contraste. Por ejemplo, hay 500 positivos por cada 100.000. Y según la Universidad de Harvard, a partir de 350 es una situación muy grave. Muy bien. 500 sobre 100.000, y según Harvard, a partir de 350 es una situación muy grave. ¿Cuál es la intención de esa información? Joder, qué mal estamos, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. Vamos a hacer ahora la cuenta de otra manera. 500 sobre 100.000 son 50 sobre 10.000 y 5 sobre 1.000. ¿Vale? O sea, 5 sobre 1.000 son 0,5 sobre 100. O sea, 500 sobre 100.000 significa que ha dado positivo el 0,5% de la población, o sea, 99,5 no y el 0,5 sí. En núcleos ya donde está la cosa fatal es un 1.000 por 100.000, o sea, 1 de cada 100. O sea, ¿y qué pasa si digo 99 de cada 100 están sanos? Que es lo mismo que decir 1 de cada 100 están infectados, están en positivo. ¿Qué ocurriría si digo eso? Pues ¿cuál sería el nivel de alarmismo que se generaría en la sociedad? Si digo 99 de cada 100 están sanos. Si eso se ve en los anuncios de los cepillos de dientes. 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan. 9 de cada 10. El mismo porcentaje pero a la inversa de la gente que está ahora mismo, que está siendo, que tiene, o se supone que tiene el coronavirus dentro, ¿no? El COVID. Entonces, fíjate, ¿quiere decir esto que haya que dar los datos diciendo, no, 99 de cada 100 están sanos? No, hay que dar los dos. Es decir, 0,5%, que supone que de cada 100, 99,5 no lo tienen y 0,5 sí, y eso supone que hay que estar muy alerta, porque es un porcentaje alto dentro de lo que es el mundo de la epidemiología, y por lo tanto, no os penséis que porque haya 99 está todo perfecto. Pero sí, dame los dos datos para que yo pueda valorar y evaluar. No me des uno solo. Pues sistemáticamente se da uno solo. Por ejemplo, las estadísticas, cuando se dan, se dicen cuántos ingresos hay en los hospitales y cuántos muertos, pero no se dan nunca las altas hospitalarias. De manera que parece una acumulación sistemática cada vez más saturando el sistema hospitalario. Bueno, entonces la cuestión es que las estadísticas
son utilizadas, y esto se sabe en el mundo estadístico, en el mundo de la política y en todos los mundos, porque se ha utilizado toda la vida y a nivel de historia, a nivel de situaciones para leer las situaciones, son lecturas interesadas. Entonces, al ser una lectura interesada, pues se incide más en un dato que en otro, y se obvian cosas que podrían hacer que las personas miraran en otra dirección o pensaran de otra manera. Y como solo se quiere que se piensen de una manera, pues ya está. Entiendo que los médicos, los científicos que están metidos en todo este combate singular, ¿no? O no. Muchos, pues, no quieren volver a lo que pasó, ¿no? Allá por marzo del 2020. Y entonces, todo lo que sea meter las alertas necesarias para que la gente, es como decir, vamos a hacer, pues, es una causa mayor y por lo tanto no podemos volver a lo que estaba, metamos ahí de todo. Lo que pasa es que ese afán de protección, ese afán de salir adelante, entra, desde mi punto de vista, en conflicto con el sentido de la libertad y los derechos fundamentales del hombre. Yo tengo derecho a elegir, ¿vale? Esas políticas de por el bien común, velo por tu vida y hago lo que quiero contigo, creo que yo no lo quiero para mí. Yo lo que quiero es informarme y quiero opinar y quiero actuar en congruencia con mis opiniones. Por ejemplo, imagínate, yo creo en llevar la mascarilla. La verdad es que no sé si la mascarilla es útil o no. No sé si es que hay una doble ciencia o resulta que de los Pirineos para abajo hay una ciencia especial, ¿no? Luego de los Pirineos para arriba hay otra ciencia, ¿no? Porque aquí la mascarilla es la panacea universal y en Suecia nadie la lleva ni es obligatorio. ¿En cuántos países es obligatoria? En la calle, por ejemplo. ¿Por qué aquí sí y en el país de al lado no? ¿No es ciencia lo de aquí y allí? ¿O es distinta ciencia? Porque si aquí vale y allí no vale, yo me apunto con el Comité Científico del Norte, no con el del Sur, el que me ha tocado a mí. Estamos hablando de que la ciencia dice, ¿la ciencia dónde? ¿Dónde lo dice? Porque en cada sitio dicen de una manera. ¿Por qué vale unas cosas y en otras no? Pues no se nos molesta en explicar al ciudadano. Creo que se nos trata como auténticos borregos. Y el otro día me decía una amiga, dice, me han dicho que me tenía que hacer, había estado en contacto con una persona que tenía, o que decía que tenía el COVID, ya sabemos que el PCR, la posibilidad de falsos positivos es enorme, pero bueno, sigue siendo la herramienta de medición de una pandemia y basándose en que una pandemia se etiqueta como pandemia en función del número de infectados, pero para eso hay que tener una herramienta que mida el número de infectados y los PCR no miden, de tal manera que una vez que te hacen un PCR tienes que estar 14 días después en tu casa por si las moscas, ¿por qué moscas? ¿No? Pues cuando ella le preguntó al médico, dice, pero si ya he dado negativo en el PCR, ¿por qué tengo que estar 14 días? Respuesta, porque es el procedimiento. Que es el equivalente al porque sí de tu madre cuando eras pequeño. ¿No? ¿Por qué? Porque sí. No sé, yo tengo 51 años. A mí ya los porque sí no me subyugan. Necesito que me expliquen las cosas. ¿Vale? Y no que insulten la inteligencia de la gente. Pero bueno, también está la elección de dejar que insulten porque no veo que sea así. También muchas personas, como creen que es la única versión posible, pues es lo que tienen. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que desde el punto de vista de todas las creencias, desde el punto de vista del hacernos pensar, que desde el punto de vista del uso de la estadística, de las cifras, creo que un papel crucial lo están teniendo los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación siempre se han visto históricamente como un contrapeso al poder, ¿no? El poder dice una cosa y el periodismo lo desmonta para poner sobre la mesa la realidad o otra realidad que no es defendida desde el poder. Eso antes se veía, ¿no? Yo leo ahora mismo 5 periódicos diarios. Leo El Mundo, leo El País, leo El Público, leo el ABC, leo La Razón y a veces el Huffington Post. Lo que pasa es que el Huffington Post me parece el 10 minutos de los medios de comunicación, en teoría serios, ¿no? Los leo online, básicamente, aunque algunos los leo también. ¿Por qué? Porque quiero estar informado. Y es alucinante, ¿no? Es alucinante cómo todos han firmado un acuerdo para decir todos lo mismo.
para lo que viene desde el poder, la versión oficial de lo que está pasando, la versión oficial médica, la versión oficial científica, que ya hemos demostrado que está cambiando todo el rato. Otra de las cosas que manipulación de grandes masas en comunicación genera confusión. Di una cosa hoy y di otra mañana, de tal manera que la gente no sepa a qué atenerse. ¿Qué es lo que estamos viviendo todo el rato, ¿no? Entonces, ¿cómo me pueden decir que lo que me cuentan hoy va a misa? Antes de ayer no iba a misa porque era lo contrario y me piden la fe ciega en eso, diciendo que es ciencia. Pero si ahora mismo hay muchísimos científicos discrepantes de muchas cosas a los que se les calla sistemáticamente. Ahora se ha entrado en una época que para mí me resulta asombrosa. Como historiador contemporáneo, como observador me parece apasionante y como ciudadano me parece trágica. Y es el que se ha acabado el periodismo independiente, o sea, ese contrapeso al poder ya no existe. Está claro que los medios, pues, fíjate, todos los medios están en manos de cinco núcleos de inversión, ¿no?, corporativos, y por supuesto pues se deben a que les paga, ¿no? Esa independencia periodística ya no está. Entonces, ¿qué pasa? Porque ese periodista que ahora mismo, no sé, Woodward con el Watergate, ¿no?, con todos los grandes ejemplos de periodismo de investigación que ha sacado a la luz, ahora nadie se atreve a hacer eso, porque pierde el trabajo de entrada. Y si no, algo mucho peor, se pierde la reputación. La marca tantos años consagrada, hoy, con una otra herramienta de manipulación, que es la etiqueta, que es magníficamente efectiva, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Estábamos hablando de antes la mascarilla, ¿no? Ahora hablemos, por ejemplo, imagínate que sale un científico con 30 años de experiencia, presidente como ha salido los biólogos de Euskadi, o sencillamente de varios institutos europeos o norteamericanos, Nobel a la espalda, y discrepan de alguna de las líneas oficiales. En ese momento ya no son científicos que discrepan, son negacionistas. No sé si sabes el origen de la palabra negacionista, pero te lo voy a contar, os lo voy a contar. Mi especialidad principal es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial ocurrió algo que fue una de las cosas más terribles de la historia humana, fue el Holocausto, ¿no? El asesinato masivo de millones y millones de seres humanos, pues de judíos y después de rusos, de gitanos, de gente con... Bueno, pues atención al dato, Hubo una corriente de posguerra que negaba que el Holocausto hubiera sido tan grave. Y esa corriente de historiadores, ¿no?, en algunos casos basándose en datos que no habían sido estudiados antes, interpretaron que no era para tanto. Y a esos historiadores les tacharon y les pusieron un nombre: negacionistas. Pues hoy, cuando se habla de negacionismo, se está poniendo en el mismo saco, porque no es una palabra casual, se está poniendo en el mismo saco a los historiadores que niegan el Holocausto judío, o el Holocausto de millones y millones de muertos por el nazismo, se le está poniendo en el mismo saco a los científicos, a los divulgadores o a las personas que piensan o discrepan de algunas de las cosas de las verdades oficiales. Entonces se les dice negacionistas. Ya no es un científico que discrepa, no es un científico que tiene otra opinión, es un negacionista. Fíjate, es un negacionista, no opina distinto. La etiqueta es que te ponen el marchamo de soy, a la identidad. Es una herramienta súper fácil de utilizar. Es un negacionista. Es de derechas, es de izquierda. En el momento que yo pienso de una manera, se me etiqueta. ¿Para qué? Para desvirtuarme respecto a los que son de otra etiqueta. Esto está construido básicamente para separar, ¿no? Así que aquí, hoy, o estás conmigo o estás contra mí. No se puede estar en tierra de nadie, no se puede estar en los grises, o son blancos o son negros, ¿no? Y en comunicación, eso lo que hace es debilitar al oponente. En este caso, el pueblo llano, el ciudadano del común, pues tiene muy poco acceso a la información contrastada, porque solo percibe y hace caso a una sola vía de comunicación. Porque además le han dicho
que prestar atención a cualquier otra vía es de negacionistas, es de descerebrados, es de gente que... conspiranoicos, esa es muy buena, conspiranoico. Conspiranoico no es conspiratorio, no es conspiranoico, igual que paranoico, ¿no? ¿Qué otras palabras sabemos acabadas en oico? Básicamente paranoico, está paranoico, conspiranoico, ¿eh? Esas dos terminaciones no están elegidas al azar, por supuesto. Así que, entonces, conspiranoico. No es que pienso que hay intereses ocultos que no vemos por debajo de lo que nos están contando. No, soy conspiranoico. Si yo pensara así, lo que tengo muy claro es que estudiando historia y estudiando geopolítica, vamos, lo que vemos en la superficie es como la metáfora del iceberg. Vemos el 1% de lo que está pasando. No llega al 1%. Pero si realmente llegáramos a la conclusión de lo que se ve, supiéramos lo que hay por debajo, un conspiranoico sí va a quedar muy corto, ¿no? Ahora bien, tengo derecho a pensar de otra manera y tengo derecho a informarme. Y a todos los que nos estáis viendo, informaos, contrastad. Y no penséis que porque todo el mundo lo dice, sí, es verdad. Busca y ten espíritu crítico. Cuesta, pero también cuesta ser íntegro y es el mejor premio que nos podemos dar a cada uno de nosotros. Como historiador y experto en la historia que nos ha precedido, me gustaría hacerte una pregunta muy específica. ¿Hay alguna civilización en toda la historia a la que su gobierno, su poder, sus mandatarios no les hayan tratado de manipular con mentiras y con el miedo? ¿Hay alguna? A ver, por el mismo hecho del ser humano que adquiere el poder, me imagino que no las conozco todas ni mucho menos, pero me imagino que no. Por la sencilla razón que una vez que uno está en el poder, además de la erótica del poder, está muy estudiado también, ¿no? Los efectos que tiene el poder en la psiquis del hombre y en cómo va perdiendo la conexión con la realidad. Ese vivir en una burbuja, ¿no? Eso es real. Está estudiado. Hay un artículo muy interesante en la revista Investigación y Ciencia sobre, y mente y cerebro, ¿no? Sobre el poder que leí hace un tiempo y fue muy interesante, ¿no? Y entonces me imagino que siempre habrá habido ese intento de, a lo mejor, y no de engaño, pero sí de medias verdades. Al fin y al cabo es también una intención de engaño. Hoy creo que la gran diferencia es que es la primera vez en la historia que hay una coalición masiva a nivel mundial para hacer llegar un mismo mensaje a 7.000 personas a la vez. O sea, para controlar o dominar o llevar a todo el rebaño en una sola dirección a nivel masivo, porque antes no teníamos redes sociales ni teníamos internet. Así que esto es un experimento de comunicación y de generación de emociones en el común de los mortales nunca antes visto, ¿no? ¿Hay intereses por detrás? Estoy seguro que sí. ¿Hay intereses con las vacunas? Estoy seguro que sí. ¿Es conspiranoico pensar que ahí se van a mover miles de millones de euros con las operaciones que se llegan a nivel médico? Quien denuncia esto o quien lo pone sobre la mesa está tachado de negacionista, conspiranoico, o se le puede poner hasta fuera del colegio de médicos, por decirlo, ¿no? O lo que es peor, la pérdida de reputación, ¿no? A base de acusaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que muy poca gente lo va a decir. Creo que hoy hay muchísima gente muy valiente porque se atreve a decir otras cosas, ¿no? Con fundamento. No es que me he tomado 3 tripis y 2 canutos y entonces se me ha ido la pinza, no, con fundamento. Yo quiero escuchar a los que me cuentan lo oficial y a los que me cuentan lo no oficial, porque hay mucha información válida. De hecho, recopilo muchísima información, no sé, el día que la saque son artículos sacados de los medios oficiales, pero que salen en la página 36, esquina de abajo, no en las portadas. Entonces, pues, creo que en la historia el intento de manipulación por parte del poder de la gente ha sido constante para que tú acabes haciendo lo que quiere que haga el poder. Incluso, pues, hoy vivo parece que es un despotismo ilustrado, todo para el pueblo pero sin el pueblo, ¿no? O sea, dame la información, permíteme que me informe fehacientemente donde yo quiera. No hagas de padre y madre de mí, diciéndome qué es bueno y qué no es bueno para mí, ¿vale? Porque, a ver, tengo derecho, ¿no? Tengo el derecho, soy mayor de edad, a buscarme las habichuelas. Que no pueda acceder a cierta información, por ejemplo, otra de las manipulaciones, bulo o fake, ¿no?
O sea, antes una cosa era, unos dicen una cosa y otras dicen otra, pero podrían convivir. Hoy no. Hoy quien dice A y otro dice B, el que ha dicho B es un bulo o fake, que curiosamente es determinado, etiquetado, otra etiqueta gigante, por alguien que, ¿cuál es su aval para decir si algo es un bulo o un fake? Yo veo las empresas verificadoras, ¿no?, de información que dictaminan al pueblo llano qué es verdad y qué es mentira. ¿Quiénes hay detrás? Periodistas que a la hora de dar una opinión distinta a la de supuesto bulo fake, unos dan unas estadísticas, otros dan otras. Unos son científicos, otros también, pero los que discrepan de la verdad oficial muchas veces ponen esta frase. Se denomina doctor en psicología, porque se denomina doctor en psicología, o se autodenomina doctor en un supuesto, muchas veces ponen supuesto doctor, no, investígalo, no eres de investigación, no pongas supuesto, ¿será doctor o no es? No tienes más que buscar a ver si lo es o no. Pues todo eso ya ponen las mismas, unas fuentes y otras, y estas son un fake y estas no. No me convencen, no me parecen tan veraces como las otras, pero ahí ya pasar un bulo, un fake, otra cosa que lanzan a la sociedad lo introyecta, se lo mete al estómago y se lo traga, ¿no? Así que es una situación que o te gestionas bien o es para estar muy enfadado, ¿no? Yo a veces me pillo muy enfadado cada vez que voy viendo cómo avanzan los acontecimientos. No me creo nada descerebrado. Me creo alguien bastante juicioso. Me creo alguien preparado. Me creo alguien que creo en el fundamento científico. Pero no le doy rango de ley universal para siempre. Porque, ya en el estudio de Kuhn, ¿no?, los cambios de paradigma. Lo que hoy es válido, pasado mañana no lo es. Lo que pasa es que tenemos un problema grande, y es que alguien que se considera experto en algo, y estos solo son los científicos, los médicos y tal, han llegado a su puesto por todo ese campo de expertise. Y un experto, por norma, va a intentar defender a capa y espada lo que le alzó al puesto donde está. Y si hoy sale algo que discrepa o que anula lo que le ensalzó, va a denostarlo, más que nada no porque sea verdad lo suyo o lo nuevo, sino porque el ego, la soberbia, esa necesidad de seguir arriba, puede más que la nueva verdad que haya surgido, ¿no? Y eso es un freno enorme. Por eso creo que uno de los grandes percutores del avance humano, y en esta ocasión también, es el autoconocimiento, el darnos cuenta de esa voz que nos habla, ¿no?, esa voz del ego, ¿no?, y que hay que dar un giro de nuestra mirada hacia el bien común, a ponernos más en valor como seres humanos, que tenemos criterio, que tenemos juicio, que tratarnos a nosotros mismos y tratar a otros con ese te valoro, te estimo y creo que eres dueño de tu vida. Y creo que esto nos habla del nivel de conciencia en el que está el mundo hoy. El mundo y quienes nos dirigen, ¿no? Viendo sus acciones, pues uno sabe o percibe en qué nivel de conciencia, ¿no? Y muchos tenemos un trabajo que hacer, ¿no?, que es facilitar el cambio de nivel de conciencia. Mucha gente que oiga esto a lo mejor no sabe de qué estoy hablando, pero el cambio de nivel de conciencia es a partir del autoconocimiento, ¿no?, el darme cuenta que hay una cosa que se llama trascendencia, que hay una cosa que ese materialismo del que estamos rodeados pues no es la respuesta para la felicidad y la plenitud del ser humano, y que eso nos da mucha libertad cuando entramos en un ámbito trascendente, en un ámbito de conocimiento, porque la libertad es el hecho de poder elegir, cosa que hoy desde todos los lados se nos está lanzando un mensaje de que no se puede elegir, de que solo hay un mensaje, ¿no? Y yo me pongo mascarilla cuando estoy con gente, ¿eh? No, este es de los que anti-mascarillas, claro, otra etiqueta, ¿no? Los anti-mascarillas son ya, las etiquetas, ¿no? Me gustaría ver a todos los que han llamado descerebrados a gente que va sin mascarilla por la calle, a ver qué uso de las mascarillas hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿se las cambian si son quirúrgicas cada 4 horas? ¿O cada 10 tal, las lavan? ¿Se las ponen por el lado que corresponde? ¿Cuándo se las quitan? ¿Se las ponen por debajo de la nariz en algún momento? Cuando están con la familia, ¿qué hacen? O sea, hay que ser congruente para acusar, ¿no?, a otros de algo. Entonces, yo me pongo mascarilla cuando estoy cerca de gente, pero también te digo una cosa, Alex. Yo no pienso llevar la mascarilla cuando esté solo por la calle.
Porque para mí las medidas tienen que tener sentido común. Si la mascarilla es para proteger a alguien o protegerme de alguien, eso la portaré cuando tenga a alguien cerca. Me da una tristeza cuando veo a la gente ir sola por la calle o por un parque con la mascarilla puesta. Digo, ¿por qué la llevas? ¿Por qué es la norma? Pues mira, yo en mi caso me arriesgaría que me multen, pero el sentido común me dicta que si quiero proteger a alguien, me la pondré cuando esté con alguien, y cuando no esté con alguien, voy y no me la pongo. Sencillamente. Esto es mi opinión. Entiendo a los que quieran llevarla todo el rato y entiendo a los que no quieran llevarla también todo el rato, porque cada uno tiene sus argumentos, pero escucho todos. Y creo que todos debemos escuchar mucho más todo que creer que solo hay una única versión sobre las cosas. Y eso que nos va a permitir un sistema inmunológico más alto, capacidad de decidir. El ser humano cuando siente que tiene capacidad de decisión, su sistema inmunológico hace para arriba, porque no hay nada peor que la pasividad. Yo lo vi como voluntario en la isla de Lesbos con los refugiados. Esa sensación de llego y estoy en manos de, no puedo hacer nada. El nivel de depresión, el nivel de pesimismo absoluto era tremendo cuando hablabas con la gente. Así que, a tener más espíritu crítico, os invito a que os desinfoxiquéis, o sea, dieta hipoinformativa, ved los mínimos telediarios, los mínimos, no, ni lo pongáis, si enteraros os vais a enterar de todas maneras. Así que, dieta hipoinformativa. Mírate documentales, estudia ciencia, estudia distintos puntos de vista, habla con gente diferente y lo más importante de todo, cuídate, date cuenta qué cosas te estás narrando en la cabeza para que hagan que tengas miedo, para que tú mismo sientas ese miedo. Cambia tu dirección y piensa no en los problemas sino en las oportunidades. ¿Qué oportunidades se te abren para avanzar y ser mejor? Porque al final yo creo que esto es una oportunidad que nos pone la vida, Alex, para evolucionar cada uno tenemos nuestra elección encubierta aquí en toda esta experiencia y para que seamos cada día un poquito mejor. José Pedro, resume en 1 o 2 palabras el estado actual del mundo por esta situación. Creo que el estado del mundo actual es un estado de dependencia, es un estado de supervivencia y creo que tenemos la obligación, muchos de los que estamos en él, de facilitar ese nuevo abrir los ojos, ese darnos cuenta de que podemos elegir, de que podemos llevar en nuestras vidas en otra dirección, de que el miedo no es el rey del mundo y de que nosotros podemos gestionar esa realidad de otra manera si nos lo proponemos.